A todos, los saluda Daniel Sandoval desde la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, en colaboración para la Pontificia Universidad Javeriana y la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. La entrevista del día de hoy la realiza Silvia González a Viviana Hernández para hablarles sobre las realidades del ciberacoso en los jóvenes al interior de las instituciones educativas del país. Esperamos entonces que los contenidos trabajados a continuación sean de su total interés y agrado. Bienvenidos sean todos ustedes a esta entrevista. Mi nombre es Silvia González y me encuentro con la profesora Viviana Hernández, docente experta en medios digitales e investigadora sobre los usos que los jóvenes hacen de las TIC en su cotidianidad, en los espacios social y escolar, en la acelerada modernidad que promueve tantos cambios en nuestro país. Para este espacio en particular abordaremos el tema del ciberacoso, donde la experta nos responderá diversas preguntas que nos llevarán a encontrar en general cómo se presenta el ciberacoso, cómo prevenirlo y enseñarnos sobre lo que se debe hacer en el caso de vivenciarlo. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Silvia, por permitirme estar aquí. Profesora Viviana, sabemos que las nuevas tecnologías se han convertido en parte del desarrollo de nuestra cotidianidad. Con ellas sabemos que aumenta el riesgo de poner de toda nuestra vida frente al público y que en muchos casos este público gustaría de hacer cosas malas o dañar a los demás. Este es el caso del ciberacoso. ¿Cómo podría explicarnos de qué se trata esta práctica? Mira, Silvia, el ciberacoso se ha convertido en una práctica común de parte de muchos personajes que solo buscan chantajear a los demás, y esto lo hacen por medio de herramientas digitales de fácil acceso, por lo cual muchas veces las personas que realizan este tipo de acoso son personas cercanas a nosotros, y en el caso particular, cercanos a los jóvenes, que son quienes pasan la mayor parte del tiempo en este entorno cibernético. De Belsing, en su texto del 2005, encontramos que habla sobre el ciberbullying, o en este caso ciberacoso, en donde señala que se definiría como el uso de algunas tecnologías de la información y las comunicaciones, como el correo electrónico, los mensajes de teléfono móvil, la mensajería instantánea, los sitios personales vejatorios y el comportamiento personal en línea difamatorio de un individuo o un grupo que deliberadamente y de forma repetitiva y hostil pretende dañar a otro, de manera que en general se utiliza el ciberbullying como un medio de intimidación que obliga a la víctima a acceder a las peticiones que se le hagan sin siquiera poder preguntar el por qué o poder decir no. Perfecto, profesora. Pero quisiera que profundizáramos un poco más sobre este concepto y que nuestros oyentes pudieran entender un poco cómo se presenta este tipo de acoso, cuáles son las primeras señales de que está siendo víctima de este tipo de situación. Primero que debemos entender es que cualquier tipo de acoso inicia con la ingenuidad de la víctima. Por lo tanto, cualquier persona puede sufrir de ciberacoso. Una de las formas más comunes en que se presenta este tipo de situación en donde alguien, denominémoslo víctima, accede a una red social como Facebook, por ejemplo. A través de este portal, la víctima tiene acceso a cualquier tipo de información, al igual que lo tiene su acosador. Pero a la víctima no le interesa buscar información personal de perfiles que no conoce, y por ello no profundiza en las sugerencias de amistad que la red le sugiere. Sin embargo, el acosador ha elegido a un joven, generalmente alguien que parece débil, lo que le garantiza su fácil manipulación. Este victimario crea un perfil falso para llegar a él. Además, como conoce su información personal, le escribe mensajes indicándole que tienen un lugar de convivencia común, por ejemplo, el colegio. Y de esta manera hace que la víctima confíe y opte por agregar el perfil a sus cuentas de amistad. Después de unos días de haber establecido el primer contacto con la víctima por medio de un mensaje de texto, el acosador va recogiendo información personal de la víctima. Lo saluda amablemente, le pregunta cómo está, si está ocupado, qué está haciendo, y con las respuestas va entablando la conversación y va estableciendo comunicaciones con la víctima de forma más seguida. El acosador incluso aparenta vivir situaciones similares a las de la víctima, para que ésta no se sienta sola en el proceso de sobrellevar lo que esté viviendo. Después, en una de las conversaciones, el acosador incita a la víctima a hacer algo inmoral, como tomarse fotos con ropa nueva
o mostrar las partes que más admira de su cuerpo en general. Y después de ello, lo invita a seguirle mostrando su cuerpo por medio de engaños, como decirle que realmente es muy lindo y que admira su belleza y que en verdad puede confiar en él y seguirle mostrando sin tapujos para encontrar si hay algo por mejorar. De esta manera es como se teje la trampa y la misma víctima abre la puerta al acosador sin siquiera saberlo. Este definitivamente es un tema bastante impactante y como lo expone, definitivamente es muy fácil caer en las manos de la maldad. Sin embargo, profesora, ¿cree usted que los jóvenes están al tanto de la existencia de esta problemática? Es decir, ¿ellos saben cómo prevenir ser protagonistas de estas situaciones? Pienso que los jóvenes son conscientes de la existencia de peligros constantes que existen con el uso de las redes de la información, como la Internet y las plataformas de interacción social, como el caso de Facebook que mencionábamos anteriormente. Sin embargo, aunque son muchos los que son conscientes, estos creen que son inmunes a este tipo de situaciones porque sus argumentos les otorgan seguridad y confianza. Es decir, muchos se creen indomables y piensan que esos casos que se presentan sobre situaciones de ciberacoso por televisión y demás medios les ocurren a los débiles y no a los chicos maduros como ellos. Por ello, deciden no tomar medidas de protección al respecto. Por tal motivo existe también otra clase de jóvenes que no tienen idea de que existen este tipo de situaciones a su alrededor y por desconocimiento resultan ser vulnerables a los acosadores. Con relación a la prevención, creo que los jóvenes son confiados en sí mismos y eso es lo que les lleva a no tener en cuenta que deberían cuidarse. Muchas veces creen que las advertencias de los adultos sobre los cuidados al navegar en la red son producto de la paranoia y que particularmente son porque creen que nosotros los adultos estamos atrasados en la celeridad de la modernización. Es decir, que muchos jóvenes piensan que somos viejos para entender lo que ellos quieren vivir. Profesora, en su amplia experiencia en el campo educativo y en el trabajo con jóvenes, quisiera que nos comentara si conoce algún caso de alguno de sus estudiantes tal vez que haya pasado por este tipo de experiencias de ciberacoso, para que las personas que nos escuchan puedan entender que esta es una realidad y que puede llegar a la vida de las personas en un momento no menos esperado. Definitivamente he tenido cercanía con estudiantes que han vivido estas situaciones, pero en particular podría contarles el caso de Joey, un niño de 14 años que estaba en secundaria y no era muy popular. En principio Joey pasaba desapercibido, pero por alguna razón empezó a convertirse en motivo de burla de muchos de los estudiantes de su escuela, porque era tímido y su círculo de amigos se componía de uno. Todo empezó por sus compañeros de ruta, quienes de camino a casa le molestaban por su corte de cabello y por las pecas de su cara. Con el tiempo empezó a recibir llamadas anónimas y mensajes de Facebook y de texto que le molestaban. Recibía comentarios como: eres muy feo, deberías morirte, nadie te quiere, si te quisieran, ¿por qué no tienes amigos? ¿No te das cuenta de que estás solo? A nadie le importas. Yo intentaba que estos comentarios no le molestaran, sin embargo no le comentó a nadie sobre la situación que estaba pasando, pero todo empezó a volverse más insoportable para Joey. Hasta que un día, estando en casa, encendió su videocámara y registró su situación y la transmitió en vivo. Su madre lo vio en internet y acudió a verlo inmediatamente. Finalmente, la madre de Joey habló con las autoridades del colegio y estas con la policía, y después de investigar encontraron a las culpables. Se trataba de 3 compañeras de Joey que querían molestarlo y sin medir lo que estaban haciendo lo estaban agobiando y casi le causan la muerte porque estaba llegando al punto de la desesperación. Después, todo mejoró para Joey y las estudiantes fueron reprendidas. Pero no todo tiene un final como el de la historia de Joey. En muchos casos, para los padres que se enteran que sus hijos están viviendo este tipo de situaciones, estos ya se han suicidado por temor a enfrentar su realidad, sobre todo por la soledad que pueden sentir. Impresionante historia, profesora. Definitivamente esta es una realidad muy cercana y debemos prestar más atención de lo que creemos a las conductas de nuestros jóvenes. Para finalizar, quisiera hacerle un par de preguntas más. La primera es, ¿qué consejos nos puede dar para que las personas puedan hacer frente a esta situación como el ciberacoso? ¿Y qué recomendaciones o medidas se deberían seguir para evitar ser víctimas de esta situación? Uno de los consejos, si no es el más importante, es muy pertinente, y es que no hay que tener miedo. En primera instancia debemos abrirnos al diálogo.
si es que nos sentimos víctimas de acoso. Debemos dejar los tapujos y hablar rápidamente antes de que la situación se salga de control. Debemos dialogar directamente con los jóvenes y preguntarles si están siendo amenazados, ridiculizados o perturbados electrónicamente por alguien. Y de ser así, es necesario revisar el celular, las redes sociales y mensajes de textos, revisar el computador que ellos usan de manera personal, verificar los correos electrónicos recibidos, revisar los sitios visitados en las redes, bloquear el contacto por el cual es intimidado, proteger la información que se tiene en las redes, tener las pruebas como las fotos, los videos, los comentarios, para enseñárselas a la autoridad responsable. Por otra parte, como medidas necesarias para la prevención del ciberespacio, podemos establecer reglas y acuerdos en el manejo de equipos en casa y fuera de ellas. Los padres podemos estar atentos a los comentarios que hagan nuestros hijos mientras revisan las redes sociales. Podemos controlar la información circulante en la red. Podemos sensibilizarlos a la selección del contenido, es decir, las imágenes y los textos que comparten, y crear conciencia en los jóvenes acerca de la información que se comparte en las redes, ya que puede ser tomada por otros. Bueno, profesora Viviana, para mí es un gusto poder entrevistarla y haber profundizado con una experta como usted sobre este tema tan interesante. Y definitivamente creo que para todos los que nos siguen en esta frecuencia queda una gran reflexión. Seamos prudentes y no seamos tan confiados. Valorémonos y hablemos, no nos quedemos con sentimientos guardados. Gracias por sus intervenciones. A ustedes muchas gracias por la invitación y sí, definitivamente nosotros somos los que tenemos el control. No debemos darnos el lujo de perderlo. Gracias. Les agradecemos por estar con nosotros en el desarrollo de esta entrevista. Esperemos que haya sido de su total interés. Con lo que aquí han escuchado y aprendido, los invitamos a estar atentos a todas las situaciones que vivencian los jóvenes que se encuentran cerca de ustedes y pongan en práctica todo lo que nos ha explicado la profesora Viviana para que ayudemos a que los casos de ciberacoso disminuyan en nuestro país y podamos proteger a los niños y jóvenes de nuestra nación. De nuevo, muchas gracias. Hasta la próxima vez.